En el caso de la seguridad, lo que uno busca es hacer y tomar decisiones, y sobre todo en mi ámbito de trabajo de arquitectura, es tomar decisiones mucho más temprano que permitan que las cosas se prevean en el futuro. Y a veces no existe una receta que diga, bueno, ¿cuál es la receta de la seguridad? Sino que es cómo me acoplo hoy para efectos de poderme cuidar. No existe la seguridad al 100%. No podemos decir que compro una tecnología, implemento un proceso, contrato al más experto y estoy libre de los ataques y soy 100% seguro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos a nuestro podcast Pro Value Time, donde hablamos de tecnología a través de historias. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante que le hemos denominado seguridad sin fronteras, protegiendo la identidad y los datos en la era digital. Y creo que el nombre está súper bueno porque cuando cada vez más la tecnología se está utilizando en la nube, el tema de la seguridad hay que verlo desde varias aristas y obviamente no tiene fronteras. Entonces, para eso, hoy en día tenemos el gusto tremendo de contar con Diego Vázquez, con el que tengo el alto honor de considerarlo mi amigo. Nos conocemos de toda la vida. Diego, bienvenido. Claro que sí, yo también te considero mi amigo Robert y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a todos quienes pueden oírnos ahora y posteriormente cuando se publique el contenido. Gracias, mi estimado Diego. Diego, tienes, la verdad, muchísimos años en tecnología. Te he visto pasar por varios clientes. Hoy en día estás encargado de estos temas de seguridad. Entonces, quisiera hacerte la primera pregunta, mi estimado Diego. Cuando hablamos de temas de seguridad, siempre salen las noticias negativas. ¿Qué pasó esto en este lugar? ¿Qué pasó esto en este lugar? Pero más bien, tratémoslo desde el punto de vista positivo. Historias que nos puedas contar, mi querido Diego, donde la tecnología que hoy en día se tiene ya está ayudando a protegerse de temas de seguridad. ¿Qué nos puedes contar? Sí, yo creo que hay varios casos y lo voy a traer a mi historia reciente, si bien he tenido la oportunidad de trabajar en otros ámbitos, ahora en el ámbito en el que me desempeño me ha permitido estar más del otro lado de la orilla. Mucho tiempo pasé más en el proveedor, pero ahora en el lado del cliente me permite entender algunas cosas con un poquito más de sensibilidad. Cosas como que son a veces internas hacia la organización, no son tan perceptibles en un momento, por ejemplo, cuando las empresas construyen software y construyen soluciones, se preocupan mucho porque quede bonito, que esté el color, que haga lo que tiene que hacer. Y a veces estos temas que son no tan perceptibles como la seguridad, son cosas que se relegan, son cosas que se dejan un poco a posteriori. Y entonces a mí me gusta hacer bastante analogías sobre lo que uno vive en el día a día. En el caso de la seguridad, lo que uno busca es hacer y tomar decisiones, y sobre todo en mi ámbito de trabajo de arquitectura, es tomar decisiones mucho más temprano que permitan que las cosas se prevean en el futuro. Y a veces uno dice, ¿y eso qué significa? Si yo lo llevo a la industria automotriz, por ejemplo, cuando alguien diseña un automóvil, y el constructor diseña un automóvil y hace el bosquejo, hace el sketch, luego decide qué es lo que debe tener y qué características va a tener el automóvil. Siempre tiene que tomar en cuenta aspectos de seguridad. Entonces ponen el guardachoque, parabrisas, el material, qué pasa si me impacto, cuál es el mecanismo de suspensión que debería mantenerse en el automóvil, ¿no es cierto? Y son cosas que a uno se les son naturales Ujú. porque el momento que uno tiene un accidente, esos son elementos que me permiten proteger. Si yo no los hubiera tomado en cuenta como constructor del automóvil desde el principio, imagínate cuando estoy en la carretera y se me empieza a desarmar el carro, o no tengo un Claro. cinturón de seguridad y salgo volando, o el mecanismo de suspensión no es el adecuado y luego de unos 10 años estoy sin columna. Entonces son aspectos desde el principio se tienen que tomar en cuenta. Eso, cómo lo traemos al área tecnológica, es las soluciones que nosotros estamos construyendo, software, normalmente tenemos que tener controles de seguridad desde el principio. ¿Sí? ¿Eso qué significa estos controles de seguridad? Oye, ¿quién va a usar esta aplicación? ¿Cómo sé Ajá. si es la persona que debe ser?
los datos o la información que son confidenciales y son personales de la persona cuando viajan a través de la Internet, ¿cómo la protejo? Claro, Donde almaceno esa información, ¿cómo la hago que sea exclusiva del cliente o del usuario y no sea visible a través de un ámbito externo o desde otros clientes? Entonces hay claro. aspectos de seguridad que nosotros estamos, y lo que en mi ámbito busco es incluirlas durante el diseño de una solución, como un prerequisito, como una definición previa, de tal modo que primero se contemple desde el inicio y no sea tan caro después hacer correcciones. Claro. Igualmente que la analogía del auto, si yo trato de poner un sistema de suspensión en un auto que no lo tiene, es mucho más caro hacerlo cuando está construido y salió de la fábrica que hacerlo durante el diseño, de tal modo Así que se es. contempla en el proceso de construcción. Esto es lo mismo en tecnología, sobre todo en seguridad, es ponerle más atención a estos detalles de seguridad desde el principio, de tal modo que a lo largo de la construcción sea más fácil el poder verificar y de todos y luego les proteja a los usuarios de las aplicaciones que se está construyendo. Claro, y fíjate en este ejemplo que tú nos pones que me parece súper apropiado para poder visualizar cómo funciona la seguridad. En el caso de los autos, yo he escuchado bastante que en el caso de Volvo le ponen mucho énfasis al tema de la seguridad y para ellos es como el diferencial por el cual venden sus autos, porque ellos Correcto. dicen, ok, yo le invertí mucho a seguridad. Y pasa lo mismo en la construcción de aplicaciones. Por ejemplo, el otro día tuve el gusto de conversar con Norman Troya de Denarius y Ujú. él obviamente me contaba que al ser una aplicación que nació pensada en la nube, el tema de seguridad era una cosa que sí o sí tenían que ponerla, que no pasaba eso cuando construías ambientes de desarrollo o de trabajo donde sabía que en principio no iba a tener una interacción con el Internet, pero hoy en día, ¿qué aplicación no tiene Correcto. interacción con el Internet? Correcto, o sea, por ejemplo, ¿cómo se atiende a un cliente? No sé, una aseguradora. La aseguradora antes, la interacción de la aseguradora a través de un cubículo en el que un cliente iba al cubículo, pedía una atención y el usuario en realidad era un empleado interno. Entonces el nivel de Ajá, exposición de esa aplicación era limitado, más controlado en el ambiente físico de la aseguradora. Pero el momento que yo digo, no, yo quisiera que mis clientes puedan solicitar un seguro desde un aplicativo móvil o desde internet e incluso otorgarle el seguro, pero para eso el cliente tiene que entregar información que va a viajar, información personal que viaja a través del internet. Ya no son las mismas cuidados que antes tenía que hacerlo básicos en un ambiente físico real que hacerlo en un ambiente más virtual a través del internet. claro. Entonces, las condiciones van cambiando. Entonces, por eso no existe una receta que diga, bueno, ¿cuál es la receta de la seguridad? Sino que es cómo me acoplo hoy eh, para efectos de poderme cuidar mejor. Y cada año, por ejemplo, hay estudios de mercado que te dicen cuáles son los ataques, los top 10 ataques más frecuentes en la industria, a los cuales le da una guía a la organización de por dónde dirigir sus esfuerzos, porque al final los recursos son limitados y les toca priorizar. Claro, y las amenazas, como tú bien dices, van evolucionando y amenazas que hace 10 años no existían, hoy son amenazas que pasan todos los días. Correcto. Entonces, en ese orden de idea, mi estimado Diego, si pudiéramos dar algún par de tips o buenas prácticas que pudiéramos recomendar, qué podríamos recomendar a las personas que nos escuchan? Si me permites, voy a apoyarme de una lámina que explica Bienvenido, algunos de los compártenos, por favor, conceptos. Diego. Eh, Ahí ya la vemos. ¿Se escucha? La vemos y se escucha. Ajá. Ok. Eh, este es un contenido propuesto por IBM y ellos hacen una analogía interesante más bien una mixtura interesante del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, la NIST de Estados Unidos, y también de propias prácticas de industria y de su propia experiencia. Y entonces, eh,
Y de hecho, esto es parte de un contenido un poco más amplio que en el futuro podríamos explorar otros tópicos ya más específicos. Y entonces, Exactamente. estos principios, es decir, oye, ¿bajo qué criterios debería definir mi trabajo de seguridad? Entonces, seguro desde diseño es, como habíamos comentado, el ejemplo del carro, es decir, no me preocupo la seguridad al final cuando ya el carro va a salir, sino desde el principio, desde que estoy haciendo un diseño de la solución. Entonces, la idea es que se puedan entender prácticas, mecanismos, lineamientos, estándares de uso para que las cosas que se vaya a construir sean diseñadas, construidas y luego implementadas de manera segura. Pero mientras más temprano es más barato y es más fácil implementar estos conceptos. Correcto. El menor privilegio es no todos, dependiendo de un usuario que accesa a la información, pero también por detrás hay la gente que administra los datos y administra la información de los clientes y administra los sistemas. No todos tienen que tener los mismos privilegios de administración. No todos pueden utilizar y ver la información como si fuera un todopoderoso, sino lo que se busca es decir, ¿quién tiene acceso a la información de manera segregada, de manera que vean lo que le compete? Veo mi información personal, veo la información de mis clientes, administro el sistema, pero no puedo ver todo, ni tengo administración o derechos sobre todo. Entonces, la idea es que se le otorgue el acceso para el mínimo acceso suficiente que le permita ejecutar una acción, sea un cliente, un usuario de la tecnología o un administrador, para que ejecute su labor, pero con un nivel de controlado de acceso. La verificación continua es, oye, construí algo y lo puse para que sea utilizado en el dispositivo, en la aplicación que lancé al mercado. Y me despreocupo porque como lo diseñé de manera segura, no tengo que hacer nada. No, en realidad lo que se busca es que haya una verificación continua de que esa condición de seguridad con la cual se diseñó un sistema o una aplicación o una tecnología está funcionando, siga siendo segura. Entonces requiere que haya un chequeo continuo, sobre todo del usuario. ¿Qué es lo que busca esto? Es que, ¿qué pasa cuando un usuario entra, digamos, un empleado entra y usa los sistemas? Porque es empleado, no chequeo la seguridad y confío en que la persona puede hacer uso de los datos. No, Esa es una posición válida, pero no es segura. claro. Entonces, la idea es hacer una verificación continua no importa si el usuario está desde la red, desde afuera de la casa, desde en internet, si es un cliente o es un empleado o es un tercerizado de confianza, una empresa tercera que es de confianza. Tengo que hacer la verificación, ¿sí? De que cumple con los requisitos de seguridad de la organización. Asumir la brecha es siempre estar en modo de alerta. ¿Eso qué significa? Significa no me puedo confiar de que no me están atacando, entonces tengo que monitorear, tengo que analizar, tengo que verificar que estoy seguro. ¿Sí? Tengo que tener alertas para entender en qué momento los sistemas tienen algún tipo de brecha y poderme anticipar y poder hacer correcciones más tempranas. ¿Sí? Y si es que hay algún tipo de intrusión, hacerlo lo más fuera posible de mi ambiente, que es del otro principio, que es la defensa en profundidad. Esta defensa en profundidad es entendiendo que la tecnología está compuesta por aspectos físicos, de red, de sistemas operativos, de aplicaciones, pero datos. Lo que yo quiero proteger al final son los datos. Entonces, esta defensa en profundidad es poner controles en cada una de estas capas de tal Ujú, modo que pueda detectar más temprano en la capa más exterior. Y si pasa esa, de todas maneras hay un control en la siguiente capa y así sucesivamente. ujú. La minimización de la superficie de ataque es un concepto a veces difícil de comprender, pero no existe la seguridad al 100%. No podemos decir que compro una tecnología, implemento un proceso, contrato al más experto y estoy libre de los ataques y soy 100% seguro. Lo que normalmente se hace es minimizar la exposición, tratar de hacerle la vida más difícil posible al atacante
de tal modo que lo pueda detectar más temprano y poder hacer acciones correctivas. Entonces, la minimización de superficie de ataque es el poder aislar elementos, definir aplicaciones que son más críticas o sistemas más críticos y protegerlos, de tal modo que me permita actuar más temprano. Minimizar la superficie de ataque, a veces dice, oye, eso yo cómo lo llevo a la vida real, a la persona, porque cada uno de estos principios yo los podría llevar a temas más personales, no corporativos. Yo lo veo a veces nosotros tenemos instalado muchas aplicaciones en los teléfonos. ¿Cómo minimizaría la superficie de ataque? ¿Debería tener toda la información de todos los bancos, de todas las inversiones, de todas mis cuentas en el teléfono? ¿Es una Tal vez opción no. válida? Sí, tal vez no. Otra es, ¿cómo hago para proteger mis cuentas de correo? Tengo una única cuenta de correo que tengo toda la información personal. A veces entrego es mi cuenta de correo cuando voy a un almacén y me dice dónde le registro para enviarle la factura. Tengo mi cuenta de trabajo. Entonces, la idea es al menos tener 3 tipos de cuentas de correo electrónico. De tal modo que digo, tengo la cuenta de trabajo, tengo mi cuenta personal para temas importantes, pero tengo mi cuenta personal que puede ser para temas no tan importantes, que incluso me sirva para poder recuperar el password cuando me olvidé el password de mi cuenta primaria y no tener que Interesante. guardar la contraseña en una hoja electrónica en la bóveda del teléfono. Dice, pero la bóveda está cifrada, me guarda súper segura los datos, pero si te roban el teléfono no hay bóveda que aguante. Claro. ¿Sí? Entonces, este concepto de minimizar la superficie de ataque no solamente es eh, poner controles en cada ámbito y poder hacer segregación de ambiente o de información, pero también lo podemos llevar del ámbito corporativo al personal y viceversa. ¿Sí? Hay cosas que todo esto se puede llevar a nuestro día a día. Separación de funciones es, piensen en que a veces en las empresas normalmente alguien tiene que pagar la nómina, pero el que paga la nómina no es el que autoriza el pago de nómina. ¿Sí? Entonces, la idea es que hay una separación de los roles de las personas, de tal modo que en la medida de lo posible permita evitar colusión o acuerdos medios raros para que una persona que tenga acceso a ejecutar una actividad no lo haga por su cuenta, sino que necesita una autorización adicional o un proceso de control adicional. Entonces, esa separación de funciones es parte de las definiciones de diseño también de seguridad y de implementación. Seguridad por defecto es, antes sucedía que cuando venía un dispositivo, el dispositivo venía con todas las capacidades eh, abiertas o preconfiguradas para que tú puedas hacer lo que desees hacer en tu ambiente. Sin embargo, algunas configuraciones no eran las más seguras. Entonces, ahora lo que se busca es que los sistemas vengan, se llaman endurecidos o hardening sobre O las cerrados. plataformas, de tal modo que ya vengan con un sello de que viene seguro. Después puede cambiar en el tiempo, por eso se necesita luego hacer revisiones de cumplimiento continuo de que sigue estando seguro o hacer correcciones si es que salió de este estatus de seguridad. Ujú. Entonces, estos principios lo que buscan es más o menos definir, oye, ¿qué es lo que yo debería lograr en términos de ámbitos y acciones que debo hacer en mi infraestructura, en mis soluciones, en mi día a día, para tener un ambiente mucho más seguro? De nuevo, puede Muy ser bien. corporativo, gran empresa, mediana empresa, pequeña, personal. eh, pero los principios siguen siendo los mismos. Tal vez lo que va a cambiar es la manera en la que se implementan estos principios. Así es. Mi estimado Diego, y esto que tú nos has comentado, independientemente de la plataforma que utilice la organización, estos principios rigen igual. Y de hecho, un tema que en el mundo de Microsoft se escucha bastante es el tema de lo que se llama Zero Trust o confianza cero, que al final del día es una forma de em, comentar lo mismo que tú nos mostraste acá. Es lo Sí, mismo. o sea, el Zero Trust en realidad es un subconjunto de esto. ¿Sí? Zero Trust habla de eh,
que tengas el menor privilegio, que hagas una verificación continua y asumir la brecha. Y hasta ahí, pero no habla tanto del diseño, no habla de la separación de funciones, no habla de la superficie de ataques. Esto es un compendio un poquito más amplio. Más amplio para los temas de arquitectura. Y hoy en día, mi estimado Diego, tú estás trabajando en temas tú eres el director del área de arquitectura de la organización donde trabajas, ¿verdad, Diego? Sí, mi posición actualmente es de gerente de arquitectura de ciberseguridad. Básicamente sueño, desayuno, almuerzo, como, porque a veces toca hacer 24/7 para aspectos de seguridad. Claro, ¿no? Pues y con todo lo que haces y todas las herramientas que seguramente utilizas hoy en día, mucho lo hace el mismo sistema y las herramientas, pero también por detrás tienes que estar con un ojo bien presente para que las amenazas, que esas van a existir, porque las amenazas están ahí, no lleguen a dañar la data de la institución para la que trabajas. Oye, mi estimado Diego, y en ese orden de ideas para las personas que se estarán preguntando, y cómo es ese camino para llegar hasta algo como lo que hace Diego hoy en día? ¿Qué nos cuentas tú de tu trayectoria que pueda guiar a la gente para llegar algún día a ser un arquitecto de ciberseguridad? Sí, de hecho es una pregunta que hacía, estaba trabajando con un chico que está como becario y me decía, y bueno, ¿y cómo llego a hacer lo que usted hace? Porque Claro. claro, a veces para todo, ¿no? Siempre hay un tema de, está la posición, está el puesto y dice, quiero tomar ese puesto, pero ¿cómo me formo para ese puesto? ¿Cómo llego a esa actividad? Yo creo que he tenido la suerte, trabajé mucho tiempo en Microsoft, antes trabajé en una empresa temporalmente, pero la mayoría de mi tiempo en ámbitos de tecnología trabajé en Microsoft, hoy estoy, como decía, del otro lado de la orilla. Y yo creo que este desarrollo y sobre todo el rol de arquitecto, no tanto seguridad, sino arquitecto en general, para tratar de separar es cómo lograr que esta experiencia, yo creo que es una suma de varias cosas. Yo he pasado por más que la posición, pero ganando experiencia en aspectos de contacto con cliente, ya sea temas de venta de soluciones, dar soporte en operaciones, o sea, resolver problemas a clientes en los cuales tenían problemas con aspectos de herramientas de escritorio o herramientas de críticas para la organización. Trabajé para clientes originalmente en Ecuador, pero luego decidí que era un momento interesante más bien para afianzar ciertos conocimientos para ayudar a los clientes de cómo prevenir los problemas, porque siempre estuve en un ámbito, como les decía, de soporte, en el que resolvía problemas, pero era muy tarde. Entonces, lo que pensé es, ¿y por qué no más bien me voy a una etapa mucho más temprana en ayudarles a los clientes a que las cosas que se construyen tengan un mejor sentido, se hagan de mejor manera, se hagan bajo ciertos lineamientos eh, que sean luego más fáciles de mantener? Y entonces entré en un mundo de consultoría, trabajé normalmente en clientes regionales, en Banco de Crédito en Perú, en Colombia, en Venezuela, en el Caribe, en Centroamérica. No pude llegar a Bolivia, a Paraguay, porque, no sé, en algún momento me preocupé y dije, veamos si hay algún cliente ahí, no pasó nada, entonces no pude llegar a esos países, pero tuve la oportunidad de ganar experiencia técnica, ganar experiencia de contacto con la gente, ganar experiencias de problemas. Y eso me sirvió, hice una transición posteriormente a atender clientes en Estados Unidos, en Canadá. Me benefició el haber trabajado eh, en pandemia, y la pandemia, el concepto de la pandemia no desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista de qué me ocurrió a mí. En la pandemia yo pude trabajar, yo había venido trabajando con clientes en Norteamérica, con Canadá, en Estados Unidos, pero estaba en una etapa muy temprana de vender la solución, de venderle un concepto, pero no había tenido la oportunidad de ejecutar el proyecto, llevar a cabo una solución. En la pandemia, por el tema de que ya no había la necesidad o no un prerequisito duro de que se esté en sitio, ya no tenía problema de la visa de trabajo. Entonces podía seguir trabajando virtual.
Entonces pude trabajar ahí con algunos bancos, con Berkshire Hathaway, con US Bank, con Bank of America, con Disney, con bastantes clientes interesantes que uno Mm, los ve ujú. solo como las marcas, pero el estar ahí me di cuenta que lo que cambiaba era, el problema era el mismo aquí en Ecuador, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Obviamente el diferencial era el tamaño del problema, ¿sí? Una compañía grande aquí puede tener, no sé, entre 5,000 y 10,000 empleados. Una compañía grande, un banco en Estados Unidos tiene 150,000 empleados. Claro, Entonces, el problema técnicamente es el mismo, lo que cambia es la dimensión del la problema. dimensión, ¿Sí? la dimensión. Entonces, Oye, mi estimado este Diego, bagaje me permitió avanzar sobre varias experiencias que me han contribuido en este ámbito de arquitectura y de seguridad. qué bien, qué bien. Entonces, al final del día, yo creo que el tema de la formación que has tenido y más que nada la experiencia de ir ganando desde los dos lados, como proveedor y como cliente, es lo que te ha llevado a lo que tienes hoy en día. Oye, ya para ir cerrando, quería preguntarte, mi estimado Diego, ¿alguna otra recomendación que nos quieras dar para las personas que no necesariamente están en una organización, pero como que tú bien decías, tiene sus retos de seguridad por toda la tecnología que hoy en día nos rodea? Mencionaste el tema de que revisar lo que uno tiene en el teléfono, a lo mejor hay aplicaciones que no las utilizas, bórralas, o sea, no tienen que estar ahí, uno. Dos, creo que un tema clave que las personas también, mencionaste también el tema de las cuentas. Uno tiene el acceso a las cuentas a través del teléfono. Si tal vez hay alguna cuenta que no tiene que estar en el teléfono, no la pongas. O sea, no tienes que tener todas las cuentas desde el teléfono. Me parece también una recomendación clave. Y una que siempre pasa, mi estimado Diego, es que como hay accesos a tantos lados, uno tiene un password para una cosa, un password para otra cosa, un password para una tercera. ¿Qué recomendación tú tienes ahí para el manejo de passwords? Que es un dolor de cabeza para las personas que manejan hoy en día la tecnología. Yo creo que hay dos. Una es, en la medida de lo posible, traten de que las aplicaciones, y ya depende obviamente de la aplicación, pero cuando la aplicación les da la oportunidad de que ustedes hagan un inicio de sesión con una cuenta conocida, por ejemplo, les dice, no entre con usuario y password, sino entre con su cuenta de Google o su cuenta de Live o con otra cuenta, hagan este enlace de las cuentas. Va a ser más fácil porque tienen que recordar menos passwords, apoyándose de una marca de industria conocida, segura, obviamente. No lo hagan con cualquiera. Eso en el ámbito de tratar de minimizar la cantidad de contraseñas. Y de todas maneras, uno tiene una lista de contraseñas, no la tengan en el teléfono, y si deciden tenerla en el teléfono, hay herramientas que se llaman herramientas para almacenar el password se va a almacenar de manera cifrada, de manera segura, pero de nuevo no guarden todo en el teléfono. Tengan lo que es necesario para su gestión. Tal vez aquí alguna gente joven me dice que a veces soy de la vieja guardia. Sí, pero hay cosas que se reutilizan, no tenemos que reinventar todo. Tratemos de reutilizar las cosas que no son útiles. ¿Sí? Claro. Claro, y de hecho yo te diría una adicional, mi estimado Diego, no sé qué opinas, el doble factor de autentificación. O sea, si la aplicación lo permite, pongamos, habilitemos para que nos pida el password y cuando tenemos que ingresar, que también nos llegue algún mensaje al teléfono donde nos pida un código adicional y eso ayuda muchísimo a mejorar la Correcto. seguridad personal. En ese ámbito, gracias, antes de casi ya terminamos, pero me vienes me traes a la mente, porque a veces es el reto de, el diseñador dice, no le quiero friccionar al cliente, porque el pedirle más información durante el inicio de sesión le estoy generando una fricción, una molestia. Pero yo creo que debemos aprender del otro lado, de decir, yo quiero que me molesten, porque eso significa que estoy seguro y me van a pedir un doble factor a través de huella o un código en otro dispositivo o una llave para transacciones muy críticas. Y Sí, entonces, bajo ciertas condiciones, si quisiera que me molesten, porque me están cuidando, ¿sí? Y no sí, solo quedarnos con la figura o el dibujo de la aplicación. sí, sí, y es que este tema de la seguridad es muy parecido al tema de los seguros. O sea, al final del día no lo aprecias, sino solo cuando tienes el incidente. Sí, Cuando ya te pasó algo, ahí es donde dices, uy, hubiera puesto el doble factor de autentificación y ahí lo pones.
cuando ya tuviste el problema. Entonces, evitemos los problemas, hagámoslo desde un inicio en los sistemas corporativos o en el caso personal, habilitemos los temas de seguridad y quitemos lo que no utilizamos. Correcto, correcto. Querido Diego, qué gusto siempre conversar contigo. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestro siguiente podcast de Pro Value Time, donde hablamos de tecnología a través de historias. Siempre un gusto compartir esta información tan valiosa. Gracias, mi estimado Diego. Gracias, Vivi. Gracias, mi querida Vero. Gracias, Robert, y gracias a todos quienes nos van a ver virtual y nos ven ahora. Chao, Robert. Hasta luego.